Buenos días, es un placer estar con ustedes y hoy traigo un mensaje que la verdad me gustó muchísimo. Ojalá y les guste también a ustedes y les sirva para su vida, para aplicarlo. ¿Sí? El mensaje de hoy se llama Más allá de toda lógica. Y quiero contarles esta breve historia que fue verídica. Va más allá de toda lógica y el resultado final fue una bendición para todos los involucrados. Esta historia viene en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, Hechos 16, más o menos por el 40. Ojalá y la puedas leer en tu casa detenidamente para saborearla y para irla meditando. Y dice así la cita, te la voy a leer. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin, Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento, ¡pum!, el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos contestaron: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás. Perdón, me perdí aquí al pasar la página. Ok.
Dice, luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a los hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? Nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado en la cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron, y después se fueron. Aquí concluye esta historia que ocurrió, termina en el versículo 40. Y aquí hay varias cosas que vamos a ir analizando, ¿sí? Primero, antes de empezar la historia, quiero darles un breve panorama. Resulta que Pablo y Silas salen de la ciudad de Jerusalén a compartir el evangelio, a compartir las buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. Y ellos sentían tal gozo, tal paz, tal alegría, que querían extenderlo por todo el mundo, porque esas habían sido las órdenes de su comandante en jefe, que era el Señor Jesús. Y lo que a mí personalmente me asombra de esta historia verídica es, en primer lugar, la actitud de Pablo y Silas, que va más allá de toda lógica humana. Ellos se encuentran en una situación desastrosa, dolorosa, ¿sí? De humillación, con dolores, porque en aquella época, cuando te azotaban y te golpeaban, tenían que darles 40 menos 1 azotes. ¿Y por qué 40 menos 1? Los romanos en aquella época eran unos expertos en la muerte, eran expertos en atormentar a las personas, y se daban cuenta que casi el 100% de las personas, cuando le daban el latigazo número 40, morían. Entonces te dejaban en el límite de la muerte, con la espalda despellejada, con llagas, con sangre. Y a mí me asombra esa actitud de Pablo y de Silas, que se ponen a cantar, primero a orar, en segundo lugar a cantar, y cantan alabanzas e himnos. Y no solo eso, sino que se ponen a adorar a Dios. ¡Wow! Es increíble esto. Aquí ¿qué haría cualquier persona en su lugar? Rebelarse, ofender a sus agresores, maldecirlos, amargarse, etcétera, etcétera. Es más, ellos tenían la autoridad y el poder para decirles: en el nombre de Jesús, que caigan llamas. Los apóstoles querían hacer eso y el Señor los detuvo.
¿sí? Podían haber hecho muchas cosas, pero no. Su actitud fue de cantar, orar y alabar a Dios. El segundo punto que me llama la atención es de que ocurre un terremoto cuando ellos están alabando y orando. Ocurre un terremoto, pero este terremoto es singular porque ellos se encontraban en una prisión en la ciudad de Filipos. Y no hay noticias, según los historiadores, de que haya temblado en toda aquella ciudad. ¿Sí? Solo fue un terremoto en la cárcel, digamos, un terremoto local. Eso es increíble. Y ese terremoto sacudió a la cárcel hasta los cimientos, que rompió las cadenas que ellos tenían. Abrió las puertas, todas las puertas abrieron de la cárcel, ¿sí? Y quedaron libres. ¡Wow! ¡Qué tremendos! Acabamos de tener un temblor aquí en la ciudad de Puebla, México, de donde estoy transmitiendo, y el terremoto parece ser que el lunes o martes, no recuerdo bien, y la verdad se siente tremendo el terremoto. Después de tener varios temblores y terremotos, lo primero que piensas es salir, protegerte de que no se te caigan piedras en la cabeza, el techo, etcétera, o se derrumbe la casa o la construcción, o se abra la tierra y puedas caer en una grieta. Entonces fue algo tremendo. Bueno, el tercer punto de esta historia, que también me parece interesante, es que el carcelero se asombra de que nadie escape. Nadie escapa, ellos tenían la oportunidad de irse. Yo no sé, pero probablemente algunos iban a morir. Iban a morir porque allá había pena de muerte, allá no había nada de derechos humanos. Allá te trataban peor que en la peor cárcel actualmente. Pero lo curioso es de que nadie escapa. Y no solo eso, sino que además le dice Pablo al carcelero: detente, no te hagas daño, porque el carcelero se quería enterrar la espada. Sí, entonces este carcelero, que era un soldado romano, dice, bueno, ¿por qué se interesan en su enemigo? Un soldado romano que ni siquiera su jefe, ni el cónsul o el mismo César, que estaba gobernando toda Roma, ni siquiera le interesaban, se interesaban por él. Pero eso sí, si uno solo se escapaba, era hombre muerto. Recuerdo que leí la historia de que los soldados que vigilaron la tumba cuando Jesús murió, resucitó Jesús al tercer día, y esos soldados todos fueron muertos a filo de espada. Imagínense, ¿y ellos qué culpa tenían? Llegan los ángeles, Jesús desaparece con otro terremoto porque la puerta se abre, desaparece y todos fueron muertos. Cuando Pedro también escapa de la cárcel, de igual manera todos los soldados que estuvieron en la cárcel cuidando a Pedro fueron muertos a filo de espada. Pero este soldado no, este soldado tuvo Dios gracia y misericordia, porque había planes. Entonces él se admira de esa compasión, y probablemente hay algunos historiadores que dicen que este carcelero muy probablemente participó en los azotes que le dio a Pablo y Silas. Y el carcelero dice que se preguntaba, ¿qué clase de hombres son estos que actúan fuera de toda lógica humana? No es común encontrar a personas así. Él quería ser como ellos. Él estaba asombrado y dice, bueno, ¿por qué actúan de esa manera? ¿Por qué piensan de esa manera? Y el carcelero les pregunta, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque él ya había escuchado algo de la salvación.
Y aún los presos, fíjense, este es otro punto curioso de la historia. Los presos a la medianoche, ahí en la cárcel, cuando Pablo y Silas empiezan a cantar, pues seguramente ellos tenían sueño, ellos querían dormir. Y sin embargo no los callaron. Dice aquí en la palabra de Dios que ellos estaban escuchando atentamente lo que Pablo oraba y lo que cantaban, la letra, estaban interesados. El idioma que muy seguramente cantó Pablo era en latín, y él lo cantó con el propósito de que todos lo escucharan. Pablo era un hombre con propósito. Él, la mayoría de las cosas que hacía, los hacía con un propósito. ¿Sí? Y esto ocurrió a la medianoche, y los presos no lo ridiculizaron, ni tampoco ofendieron ni a Pablo, a Silas, para decirle, oye, ya cállate, oye, déjanos dormir, oye, no seas un aleluya, etcétera, etcétera. Y esto ya no lo leí, pero la causa por la cual Pablo y Silas son metidos a la cárcel, a lo más profundo de la cárcel, ¿sí? O sea, la parte peor de la cárcel, porque aquí en la historia dice que él pidió luz para que los alumbraron, de que no se veía nada. Sí, los metieron a lo más profundo, y la causa fue que Pablo echó fuera un espíritu de adivinación de una mujer esclava que adivinaba las cosas a las personas, y por adivinar cobraban dinero, como actualmente sucede cuando te echan las cartas, cuando te leen las manos, cuando te dan tu horóscopo. Un profesional te cobra. Ellos obtenían jugosas ganancias, pero lo curioso es de que esta mujer esclava de Filipos decía: escuchen, pueblo de Filipos, háganle caso a estos siervos de Dios, porque ellos traen palabras de salvación. A mí me asombra, porque esta persona decía cosas verdaderas de Pablo. Y yo digo, bueno, si está hablando bien de Pablo, está animando a que la gente lo siga, ¿por qué Pablo le echa fuera ese espíritu de adivinación? Pues resulta, leyendo más atrás, hay varias, la Biblia habla de espíritu de adivinación que no le agrada a Dios, ¿sí? Y ese espíritu de adivinación lo que hacen es torcer el evangelio, confundir, mezclar. Entonces, es por eso que Pablo, en el nombre de Jesús, echa fuera este espíritu. Y bueno, nada más quiero darte esto también, esa parte como breviario cultural, que en los evangelios, cuando Jesús sanaba a los enfermos, la enfermedad que más sanó de todas fue a los leprosos. Y nos vamos a preguntar, bueno, ¿y por qué estaba tan interesado en los leprosos? Bueno, pues porque en aquella época los leprosos eran rechazados, eran aislados, ¿sí? Había, digamos, cierto, como ahora lo que está pasando, cierto racismo, cierto clasismo sobre los leprosos. Nadie se acercaba a ellos. Sin embargo, Jesús no tenía miedo, porque él sabía quién era, ¿sí? Y algo peculiar que estaba leyendo es de que los leprosos no sienten. Su piel está tan lastimada que ellos pueden meter la mano en el fuego y no se queman, no sienten. O se pueden cortar, se pueden enterrar en sus pies un vidrio, un clavo, y no sienten. Entonces es muy peligroso, porque pueden morir infectados. Y Dios nos da el regalo de sentir el placer, y no solo el placer, sino el dolor también. El dolor no es tan malo, el dolor es bueno. Por ejemplo, a ellos les ayuda el dolor, es una alarma de decir, cuidado, estás pisando algo peligroso. Y también sientes placer, ¿sí? Cuando te dan masajes o cuando vas a un sauna, etc.
Pero aquí, hablando espiritualmente, Dios nos quiere enseñar que a su iglesia o a sus seguidores, los seguidores en aquel tiempo les llamaban los del camino, porque seguían el camino de Jesús, querían ser igual que Jesús. Entonces Jesús lo que quería transmitir es de que sus seguidores no fueran insensibles, no fueran indiferentes ante el dolor, ¿sí? Y si tú no sientes carga por llevar este poderoso mensaje de Jesús a otras personas, es de que espiritualmente hay enfermedad, hay algo que te está deteniendo. Y lo que quiere nuestro maestro, nuestro capitán, nuestro comandante en jefe, que es el Señor Jesucristo, quiere que tengamos dolor y carga por las almas perdidas. Y al final te voy a decir cómo. Ok, entonces, este gozo, este agradecimiento, esta manera digamos que va contra la lógica humana, es nada más y nada menos que Cristo viviendo dentro de ti. ¿Sí? Cristo en ti, dentro de ti, hace que estés contento, que te vaya bien o te vaya mal, tú estás contento, tú estás confiado, tú estás sabiendo que detrás de esta leve tribulación viene algo más grande. Sé que estamos pasando ahorita en México y en Latinoamérica en general todavía cuarentena en la mayoría de los países y es difícil, pero ¿sabes qué? Te digo que esto es temporal. Tú gózate, busca al Señor y alábalo, así como hizo Pablo y Silas. Entonces, no permitas que tu fuente de alegría esté en el coche que manejas, o en tu trabajo, o en tu familia, porque hay muchos que dan todo por su familia. Hay algo más importante que la familia, y créeme que la familia es importante, o que tu salud, o que la casa que tienes, etcétera, porque eso sería tener idolatría en el corazón. Sí, eso te causa tristeza. Y por ejemplo, he sabido de gente que pierde a su familia y ellos se suicidan, ya no tienen razón de vivir, o pierden su casa, o pierden su trabajo, se suicidan. Entonces, el tener apegos a todas las cosas te causa dolor, te causa infelicidad. Pero si tu fuente de alegría está en Cristo, sea la situación que pases, tener a Cristo en tu corazón te da confianza. Tú sabes que esto es temporal y que tarde o temprano esa situación te va a dar una enseñanza para salir triunfante y vencerlo y salir más sabio. ¿Sí? Entonces, no importan las circunstancias que estés pasando, enfócate y confía en el Señor Jesús. Y esto es lo que a muchas personas que no conocen de este mensaje les asombra. Me ha tocado ir a velorios de gente que conoce el camino y hay alabanzas y están cantando y se gozan y dices, pero ¿cómo puedes estar así? Mucha gente dice, si tu padre o tu madre se murió, tu hijo, tu esposa. Bueno, en la palabra de Dios dice que esta vida es temporal. Y cuando tú confías y crees en el Señor Jesús, como lo hizo este soldado romano, sabes que después de que mueras vas a encontrar a tus parientes allá en el cielo, o a la persona querida. Entonces, no pongamos las cosas en lo terrenal, sino en lo espiritual. No pongamos nuestros ojos en lo material, en lo temporal, sino en lo eterno, en lo permanente. ¿Qué tanto son 80, 90 años, 120, que es lo que dice la Biblia que debemos de vivir, y muy pocos llegan a esa edad, comparado con la eternidad? Tenemos que tener cuidado en esta vida para buscar la eternidad. Entonces, nuestra confianza debe de estar en el Señor Jesús.
Y quiero contarte otra historia verídica que esta no viene en la Biblia. Esta viene contada en los escritos que hizo el historiador Josefo. Josefo fue un historiador hebreo que vivió después de Jesús, por el año más o menos por los 60 después de Cristo, y él narra esta historia que es parecida. Fíjense, dice: eran 50 cristianos que fueron capturados por un centurión romano, y por ser cristiano antes, en aquella época, eras hombre, mujer, anciano o niño muerto por seguir el camino de la verdad. Y llegan a un lago congelado y les dice el centurión: si reniegas contra Jesús y dejas de seguirlo, no te metes al lago congelado. Pero si no reniegas, ahí te dejamos morir. ¿Y cuál creen que fue la actitud de los 50 seguidores de Jesús? Cantar y orar. Y ellos iban al lago y se estaban congelando y empezaron a caer uno por uno de hipotermia. Los huesos se les congelaban, hasta los pensamientos se les congelaban. Y él se asombraba, y todo su ejército, de que no decían ni pío, morían uno a uno. Pero hubo uno que desertó. Y ese desertor dijo: yo reniego contra Cristo, ya no aguanto el frío, ya no aguanto el dolor. Y el centurión dijo: tápenlo, llévenlo a la fogata que se caliente y denle alimento, para que los demás vieran e hicieran lo mismo. Pero nadie, uno a uno, iba cayendo, hasta que después de un tiempo, el centurión romano, que se empieza a quitar la armadura, su capa, su escudo, su casco, se empezó a quitar la ropa y que se mete también al lago. Y sus soldados dijeron: ¿Por qué, capitán? ¿Por qué haces eso? Y él dijo: nunca en toda mi vida de centurión romano he visto jamás que alguien que sirva sea capaz de morir y que valga la pena por su capitán. Esto debe de ser un poder mucho más grande que el de Roma. Y yo quiero conocer a ese capitán, a ese comandante en jefe que es Jesús. Y él murió también, pero creyó en Jesús y se salvó. Entonces, para concluir, quiero decirte que el tener a Cristo dentro de ti no hay nada en todo el universo, ni en muchos multiuniversos, no hay nada como tener a Cristo en tu corazón. Que Él te guía, que Él te saca de los problemas, que Él te da esperanza, que Él te da palabra. Sí, entonces lo que hay que hacer para que Cristo lo tengas en tu interior y su Espíritu te guíe, primero tienes que admitir que eres pecador, que tú no puedes con tus propias fuerzas. Es imposible. Jesús viene a salvarnos del pecado. La humanidad está como está por el pecado. Muchos dicen: ¿por qué Dios permite que haya COVID-19? ¿Por qué Dios permite que haya terremotos? ¿Por qué Dios permite que se extingan los animales, que haya hambre, etcétera, etcétera? Dios lo permite porque Él nos ha dado libertad. Pero quien lo está ocasionando es el hombre, el pecado del hombre, el egoísmo, la falta de insensibilidad, etcétera. Y eso nada ni nadie lo puede detener más que Jesucristo. Punto número 2. Cree con todo tu corazón y con toda tu fe que eres salvo del poder del pecado y de todo juicio de Dios, porque hace 2000 años Jesús pagó ese precio con su muerte en la cruz y resurrección. Quiero decirte que ya están todos tus pecados, todos tus errores ya fueron pagados hace 2000 años. Porque Jesús te ama y Jesús quiere tener una relación de amor contigo. Solo créelo, ya está pagado.
Y el último, que Jesús es el Hijo de Dios y ahora su Espíritu vive dentro de ti, que es el que te va a guiar y te va a llevar a toda verdad. Bueno, con esto concluyo. Espero que cuando tengas tiempo hagas estos 3 pasos que te dije y verás y serás testigo de ese gozo tan grande, de esa paz tan grande. Yo te reto a esta situación. Nos vemos y no se te olvide compartir esta historia a quien más quieras. Pregúntale al Señor Jesús: Señor, ¿a quién quieres que lo comparta? Suscríbete y nos vemos para la siguiente. Que Dios te bendiga.